Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es el martes 4 de febrero de 2025. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, hoy, hace minutos, el presidente Trump ha hecho un anuncio que ha sorprendido al mundo entero. Trump ha anunciado que Estados Unidos va a ocupar la Franja de Gaza, que Estados Unidos va a ser el dueño de la Franja de Gaza, que va a demoler completamente lo poco que queda en pie entre esas ruinas y escombros, que va a expulsar a los casi 2 millones de palestinos que viven ahí y que lo va a convertir en un paraíso turístico, en la Riviera de Medio Oriente. A eso vamos en 2 minutos. Antes, llegaba así el primer ministro Bibi Netanyahu a la Casa Blanca, recibido por Trump. Son grandes amigos de toda la vida. Netanyahu y Trump son amigos desde los 70, 80, mucho antes de que Trump fuese político. Cuando Netanyahu visitaba la ciudad de Nueva York, se quedaba a dormir en el apartamento del señor Trump. Es un veterano político muy duro, piel de elefante, muy astuto, como los zorros. Por eso cuando a Netanyahu le preguntaron quién ha ayudado más a Israel, si Biden o Trump, estando Trump a su lado, usted puede imaginar que respondió. Prime Minister Netanyahu, we've heard Joe Biden and Donald Trump take credit for the hostage and ceasefire deal. Who do you think deserves more credit? I think President Trump added great force and powerful leadership to this effort. I appreciate it. He sent a very good emissary. He's helped it along. And, I'll just tell you, I'm happy that they're here. And I'm sure the president is happy that they're here. And I would think that's about enough. Y atrás en la chimenea ardían, se chamuscaban las reputaciones de los pobres Biden y Tony Blinken, que bastante hicieron para ayudar a Netanyahu. Por supuesto, el señor Trump dijo lo que suele decir, o sea, que jamás no hubiera invadido Israel el 7 de octubre y que Putin no hubiera invadido Ucrania en febrero del 22 si él hubiera estado en la Casa Blanca, porque a él todos lo respetan y le tienen miedo. State, like the peace plan you presented in January 2020, is this plan still on the table? Well, a lot of plans change with time, and a lot of death has occurred since I left and now came back. This death occurred not while I was here, but while somebody else was here. It shouldn't have happened. They shouldn't have allowed it to happen. It would have never happened, and that includes Russia-Ukraine would have never happened. Not even a little bit, not even a chance. But now we are faced with a situation that's different, in some ways better and in some ways worse. But we're faced with a very complex and difficult situation, but we'll solve the problem. En cuanto a los palestinos que viven en la Franja de Gaza, que son casi 2 millones, 1.800.000, y que desean seguir viviendo allí porque consideran, con razón o sin ella, que ese es su territorio, que en justicia les corresponde vivir en esas tierras, Trump dijo que no, y que los palestinos se tienen que ir a vivir en otros países. Sobre todo los invitó a irse a Egipto y a Jordania. If not Jordan, Egypt, what other countries you think might accept Palestinians from Gaza? Well, I think Jordan and Egypt will, I know they've
spoken about it with you, and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. Quiere entonces que los palestinos se vayan a otra locación, una locación en la que puedan ser felices y vivir en paz, ¿no? El problema es que no queda claro dónde está esa locación, ¿no? Egipto y Jordania no quieren recibir a 2 millones de palestinos, y no estamos contando a los que viven en Cisjordania, en el West Bank, ¿no? Trump quiere reconstruir la franja de Gaza, entonces dice toda está demolida, en escombros, con minas sembradas, con bombas, con cadáveres, ahí no se puede vivir. Entonces quiere reconstruir la franja de Gaza, pero no para que vivan ahí los palestinos, sino para que viva ahí gente de todo el mundo, ha dicho. Pero eso sí ha aclarado que Estados Unidos tendría la posesión de la franja de Gaza, que Estados Unidos sería el dueño, ¿no? Antes de hacer ese anuncio, que lo vamos a ver en 2 minutos, que ha sido un anuncio, por supuesto, absolutamente sísmico en el mundo, Trump explicaba por qué a los palestinos ya no les conviene vivir en Gaza, que es un lugar que trae malos augurios, mala energía, malas vibraciones. Ha muerto demasiada gente ahí, hay unos túneles horribles y un montón de bombas sembradas por aquí y por allá. Así que a los palestinos, dice Trump, no les conviene ya seguir en Gaza. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. And right now you have in Gaza a very dangerous situation in terms of explosives all over the place, in terms of tunnels that nobody knows who's in the tunnel. The whole thing is a mess. Un poco más tarde, hace pocos minutos, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu dieron una rueda de prensa muy solemne, ¿no? Primero leyeron unos apuntes y en ese momento Trump, ante la mirada, claro, regocijada del señor Netanyahu, anunció su determinación, supongo que con la anuencia o el permiso de Israel, ¿no?, de ocupar la franja de Gaza, de tomar pleno y absoluto control de ella, de sacar a los palestinos y llevarlos a otro lado, a un lugar donde van a ser felices, pero no se precisó el lugar. Y entonces luego ya, una vez que Estados Unidos posee, es dueño de la franja de Gaza, sacar la bomba, sacar los edificios caídos, en escombros, en ruinas, y empezar a reconstruir para que, como ha dicho Trump, sea la Riviera del Medio Oriente, un paraíso turístico. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Queda claro entonces que el señor Trump no tiene mucho interés en respetar lo que se conoce como el derecho internacional, ¿no? Porque Naciones Unidas ha entregado la franja de Gaza al pueblo palestino. Por tanto, los gazatíes, los palestinos, dicen, este es nuestro hogar, esta es nuestra tierra, ¿no? Pero Trump no lo ve de esa manera. Trump cree que los palestinos deben irse a otra parte, que no les conviene seguir viviendo allí y que por lo tanto Estados Unidos ocupa, controla, posee y es la dueña del asunto. Un poco la misma visión que tiene Trump con respecto a Groenlandia o al Canal de Panamá, ¿no? O sea, si a Trump le parece que es conveniente entrar y ocupar y colonizar y luego convertir eso en una meca turística,
Bueno, esa es su decisión, ¿no? Y Netanyahu aprueba, pero el asunto, me imagino, no va a ser fácil de digerir, no solo para el pueblo palestino, sino para los países árabes en general del Medio Oriente, ¿no? Ya respondiendo informalmente a preguntas de la prensa, Trump abundó así en su propuesta de que Estados Unidos tome absoluto control de la Franja de Gaza. To visit where? Israel and Gaza. Oh, well, I love Israel. I will visit there, and I'll visit Gaza, and I'll visit Saudi Arabia, and I'll visit other places all over the Middle East. The Middle East is an incredible place, so vibrant, so it's just one of the really beautiful places and with great people. And I think a lot of bad leadership has taken place in the Middle East that's allowed this to happen. It's just terrible. And that includes on the American side, by the way. We should have never gone in there a long time ago, spent trillions of dollars and created so much death. So that includes Americans. El plan de Trump me parece a mí que va a ser de difícil ejecución. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque hay 2 millones de palestinos en Gaza que no se han ido, a pesar de que Israel entró y bombardeó todo, ¿no? Se fueron un poco al sur, a los campos de refugiados, aguantaron, y cuando Israel dejó de bombardear todo y ya todo estaba en escombros, han regresado caminando al norte, ¿no? Entonces, si no se fueron en medio de la guerra, quizá no se van a querer ir ahora. Quizá van a alegar con vehemencia, con pasión, que esa es su tierra, que Naciones Unidas les ha dicho ustedes pueden crear ahí un Estado palestino. Entonces, decirles váyanse a otro país, quizá a ellos no les va a gustar. Por tanto, para que el plan de Trump pueda ejecutarse cabalmente, tendrían que sacar a la fuerza a 2 millones de palestinos. Eso por un lado, ¿no? Y eso no sería fácil, ¿verdad? Y por otro lado, tendrían que encontrar a un país que los acoja generosamente. Y ningún país del Medio Oriente quiere recibir a esos 2 millones de palestinos. Ni Egipto, ni Jordania, no quieren, ¿verdad? Entonces, la cosa se ve un poquito complicada, ¿no? Un poquito complicada. Súmenle a eso que cuando Trump dice, una vez que nosotros seamos los dueños de Gaza y eso sea un paraíso turístico, una meca, la Riviera del Medio Oriente, no queda claro si los palestinos podrían vivir allí también. Digo, porque hay palestinos que son pacíficos, que son buenas personas, ¿no? De hecho, hay palestinos que a lo mejor tienen dinero y ellos dirían, bueno, si esta era mi tierra y me echaron y ahora está llena de rascacielos y hoteles y grandes centros comerciales, entonces, ¿puedo yo también vivir ahí? No queda claro, ¿no? Si los van a echar con derecho a volver eventualmente o si los van a echar del todo ya. Cuando Trump dice, aquí vivirá gente de todo el mundo, está pensando en sus amigos billonarios y no en el pueblo palestino. No sé, lo veo complicado. Just to follow up on what you were saying about the Gazans leaving Gaza, going to other countries. One, where exactly are you suggesting that they should go? And two, are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision the world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. And I think the entire world, representatives from all over the world will be there, and they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. Many people will live there. But they've tried the other, and they've tried it for decades and decades and decades. It's not going to work. It didn't work. It will never work. Bueno, es una propuesta osada, sumamente audaz, ¿no? Por supuesto, goza de la simpatía del señor Netanyahu. No sé si de toda la sociedad israelí, porque Netanyahu no es tan popular en Israel, ¿eh? Es popular entre los conservadores, la extrema derecha religiosa. No necesariamente la mayor parte de los israelíes están contentos con Bibi, pero ese es otro tema, ¿no?
El asunto es que quizá tendría un poco más de sentido decir que Estados Unidos quiere ayudar a reconstruir la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Sacar las bombas, acabar con los túneles, recoger los escombros de los edificios caídos, retirar los cadáveres y entonces tratar de reconstruir la Franja de Gaza de tal manera que allí pudieran vivir los palestinos que desean vivir en paz. Pero decir que se tienen que ir todos los palestinos para luego reconstruir Gaza, para que vaya gente internacional, dice Trump, gente de todo el mundo, la verdad que suena un poco a una utopía, a una quimera, ¿no? A algo difícil de realizar en términos prácticos. Por otra parte, me cuesta trabajo entender racionalmente a Trump. O sea, está dispuesto a que Estados Unidos ocupe militarmente la Franja de Gaza, que es un polvorín, que es peligrosísimo, porque es un territorio muy angostito, sí, con unas playas muy bonitas, pero que está rodeado de un montón de enemigos, ¿no? Que Estados Unidos se apropie, posea la Franja de Gaza, que Estados Unidos sea el dueño, ad infinitum, y en cambio no está dispuesto a usar la fuerza militar acá en América. O sea, si está dispuesto a ocupar militarmente la Franja de Gaza de aquí a la eternidad, ¿por qué no está dispuesto a usar la fuerza militar para liberar a Cuba y a Venezuela, digo yo? ¿No tendría más sentido eso? ¿No tendría más sentido hacer un par de operaciones relámpagos en Cuba y en Venezuela y acabar con esas tiranías y luego convocar a unas elecciones libres y dejar a un gobierno democrático, como ocurrió en Panamá cuando cayó Noriega? Eso tendría sentido, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, Trump es Trump, ¿no? Y le seguían preguntando sobre este plan absolutamente inesperado, y así respondía. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. And I have a feeling that despite them saying no, I have a feeling that the king in Jordan and that the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will give us the kind of land that we need to get this done. And people can live in harmony and in peace. Quiere que Egipto abra su corazón, dice, que abra su corazón, y que reciba a 2 millones de refugiados palestinos, gazatíes, que no quieren vivir en Egipto, que quieren vivir en Gaza, y Egipto tampoco los quiere recibir. Y el mariscal al-Sisi de Egipto no va a querer recibirlos porque sería tremendamente impopular entre sus compatriotas. Lo mismo pasa con el rey de Jordania. Sí, Jordania y Egipto son buenos aliados de Estados Unidos, sí, pero va a ser bien difícil que Trump los convenza de recibir a todos los gazatíes y sobre todo va a ser bien difícil sacar a empujones a los gazatíes. Eso va a ser una tragedia humanitaria. Yo no quiero ni imaginarme lo que sería eso, ¿no? Ya digo, tendría sentido que Estados Unidos se comprometa a reconstruir Gaza, sí, pero a favor de que los gazatíes pacíficos puedan vivir ahí, expulsando del todo a Hamás, ¿verdad? No permitiendo nunca más que los terroristas palestinos de esa banda despreciable gobiernen la Franja de Gaza. Incluso si me apuran, tendría sentido que Estados Unidos reconstruya la Franja de Gaza, provea a los gazatíes de buenas viviendas, buenos colegios, buenos hospitales, buenas pistas, y a cambio de ello que Estados Unidos ejerza una suerte de gobierno de la franja para estar seguros de que los malos se fueron, ¿verdad? De que nunca más una banda terrorista va a ser elegida por el pueblo gazatí para gobernarlo, porque eso es lo que trajo la tragedia. Lo que trajo la tragedia es que
hace más o menos 17 o 18 años, hubo unas elecciones en Gaza, había varias opciones en juego y los gazatíes votaron por Hamás. Y Hamás se convirtió en el gobierno, elegido por el pueblo. Y Hamás es y será siempre una banda terrorista. Y así les fue a los palestinos. Pero de esa lección se podría aprender y tendría sentido ayudar a los palestinos que quieren vivir en paz, subrayo, los otros se tienen que ir. Tendría sentido ayudarlos quizá a quedarse ahí. Ahora los que quieran irse a otro lado se pueden ir a otro lado. Pero insisto, si no se han ido todavía es que no se quieren ir del todo, ¿no es cierto? Y las imágenes recientes de los gazatíes era una caravana migratoria gigantesca, todos andando, caminando, cargando bultos, rumbo al norte. O sea, no se iban al sur a Egipto, se iban al norte a recuperar, si acaso, lo que podían salvar de la guerra y de los escombros. Una pausa y regresamos enseguida.